Y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Lo primero que el Señor hace cuando nosotros nacemos de nuevo al reino de Dios es que su luz viene sobre nuestras vidas. Su luz viene sobre nosotros. Pero oigan esto. En el verso dice que la luz era buena, pero aquí hubo una separación. Hubo una separación de la luz y de las tinieblas. ¿Dios separó la luz de las tinieblas? Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora, esa es una enseñanza para los creyentes. Si Dios vio que la luz era buena, pero después Él está diciendo que Él está separando la luz de las tinieblas, ¿qué deben de hacer los creyentes? Separarnos de las tinieblas. Si Dios dice que la luz es buena y Él separa la luz de las tinieblas, entonces los creyentes no debieran unirse a las tinieblas. Más bien los creyentes debieran de separarse de las tinieblas. De todo aquello que es contra Dios, contra los principios de Dios. El creyente debe de separarse de todo aquello que va en contra de los principios de Dios. En San Juan capítulo 1, verso 1 al 14, Evangelio de Juan. Entonces la separación entre la luz y las tinieblas es buena, amén. Los que son de la luz deben de caminar en la luz, hermanos. Los que son de la luz deben de andar en la luz. Un creyente no puede estar participando de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien las tiene que reprender. ¿Qué hace un creyente en medio de la corrupción, en medio de las tinieblas, en medio de donde no tiene que estar? Él tiene que tener una separación, porque fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Evangelio de Juan, capítulo 1, y en el verso 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿De quién está hablando? De Cristo. Oiga esto. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos damos cuenta cuando un creyente recibe a Cristo, ¿qué es lo que está recibiendo? Luz. Ya viene la luz de Jesús. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, en el verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya, hermano. Ninguna arma forjada prosperará en contra de los que andan en la luz, los que caminan en la luz, hermanos. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Qué dice? A fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Cristo. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por Cristo. Eso es lo que dice ahí la Biblia. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esto es a Israel. Buena parte de Israel no le recibió,
pero unos le recibieron. Dice en el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. ¿Nos damos cuenta cómo venimos a ser hijos de Dios? ¿Cómo pasamos de creación a ser hijos de Dios? No todos son hijos de Dios. Es creación y los que son hijos son los que le han recibido a Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, en el verso 13 usted va a encontrar, hermano, cómo es que nosotros venimos a ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, de voluntad, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Aquí viene la manera, cómo somos hijos de Dios. Pregunto, ¿de quién fue hijo Adán? ¿Quién fue? ¿Cómo apareció Adán en este mundo? Dios lo formó de la tierra, del polvo de la tierra. Entonces, Adán es hijo de Dios porque Dios lo formó. Dios lo formó. Pregunto, ¿de quién es hijo Cristo? De Dios. Es hijo del Padre. ¿Y cómo fue que Cristo vino a ser hijo del Padre? Porque recuerden esto, de que Jesús no es hijo de José. ¿Sí? José lo adoptó, pero Jesús viene del linaje del Padre. Entonces, ¿cómo fue aquello? Aquí hay algo bien hermoso, hermano, que si esto lo logramos entender, qué felicidad, hermano. Qué felicidad. Va a cesar la queja. Va a cesar el que se ande preguntando muchas cosas de usted mismo. ¿Por qué soy así? ¿Por qué mi pelo es así? Algunos tienen problemas con su naricita tan bonita que el Señor se la hizo. Dice, ¿por qué soy así? Ya se van a dar cuenta aquí de algo, hermanos. Está bien hermoso esto. Dice en el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, pasamos, hermanos, al engendramiento de Cristo, de Jesús. Bueno, ya dijimos que para Adán, el padre de Adán fue Dios. Pero el padre de Cristo fue Dios. Dios el Padre. Dios el Padre. Por eso hay un orden. El Padre, Cristo, el Espíritu Santo. En un orden de autoridad. El Padre es supremo. Porque Cristo es hijo del Padre. Amén. Muy bien, entonces ya tenemos dos hijos donde no interviene voluntad de carne o voluntad de varón. Miren, algunos han tenido problemas porque se dieron cuenta, ya en su edad adulta se dieron cuenta que su mamá no los quería y que los iba a abortar. O que su papá le dijo fue un accidente y los querían abortar. Y hay gente que se vino a dar cuenta ya a una edad adulta. Y entonces comienzan a ver que han tenido problemas, a veces problemas de identidad, problemas, hermanos, de rechazo, porque hubo en el vientre. ¿Ustedes sabían que los niños en el vientre pueden oír, hermanos? Ellos oyen, ellos sienten, ellos pueden sentir el amor como pueden sentir el rechazo. ¿Se acuerdan cuando María y Elizabeth estaban embarazadas y se encontraron? Y que el niño saltó
en el vientre, hablando de Juan el Bautista, cuando se encontró Elizabeth con María. Entonces, oigan esto, muchos complejos que algunos creyentes todavía arrastran y tienen sus raíces, hermanos, a veces son raíces que vienen desde que estuvieron en el vientre. Otros se dieron cuenta de que fueron productos de un incesto, de una violación. Hermanos, problemas serios. Pero oiga esto. Y espero de que algunos ya hayan superado estas situaciones, espero que hayan encontrado la gracia de Dios y espero que tengan un corazón perdonador, porque el corazón perdonador le va a quitar la amargura, hermano. Un corazón perdonador lo va a hacer libre de la amargura, del odio, del rencor, del rechazo, del mal recuerdo. Un corazón perdonador. Muy bien, y estoy hablando de esto, hermano, porque lo que en el verso 13 dice es bien hermoso. Muy bien, pregunto. Y yo sé que por naturaleza conocemos, y si yo le digo, hermano, ¿de quién es hijo usted? Usted va a decir, bueno, mi papá se llama fulano de tal, o mi mamá. Pero yo quiero que entienda esta tarde que la manera como usted haya venido a este mundo, en realidad, no es tan importante. Lo que es importante, que usted ha sido engendrado por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Ahora, digo esto, en nuestro primer nacimiento no teníamos esperanza. Pero en nuestro segundo nacimiento, donde somos engendrados por el Espíritu, por el agua y por la palabra, entonces tenemos esperanza en Dios. Alabado sea su nombre, hermano. Ahora, pregunto, ¿de quién era hijo Adán? De Dios el Padre. ¿De quién era hijo Jesús? De Dios el Padre. ¿De quién es hijo usted? Ok. Entonces, oiga, la voluntad de carne, la voluntad de varón, la voluntad de sangre se queda a un lado para que ahora usted pueda ser un hijo de Dios. Usted tiene un padre, hermano. Qué hermoso que tenemos un padre. Aleluya. Aleluya. Hermano, hubo gente que nunca tuvo un padre, pero hoy que han venido al Padre de los padres, hermanos, saben que pueden contar con ese Padre celestial. Alabado sea su nombre. Oh, entonces, ¿cómo sucede el engendramiento? Y vamos a tener que hablar de esto porque vamos a ver qué es la diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, verso 26, dice la Escritura: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, oigan esto, hermano, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Ella estaba comprometida en matrimonio, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, ¿qué pasó? Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jehová para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Tiene signos de interrogación ahí, hermanos? La escritura. ¿Cómo va a ser esto? Dice María. Le dice al ángel, ¿cómo va a ser esto? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella no había entrado en esa condición. Ella no conocía varón. Y luego dice, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿y qué? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María, oigan esto, dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, la respuesta que nosotros tengamos a Dios es bien importante. La respuesta que nosotros tengamos a Dios es bien importante. Cuando el ángel viene a la ciudad de Nazaret, viene a una virgen, específicamente a María. Ahora déjenme decirles de que no era ella, no era María, o no estaba María solamente ella en esta condición. Habían muchas vírgenes en Israel. Pero ¿por qué una virgen haya gracia ante los ojos de Dios? Hermano, que cuando Dios quiera hacer algo sobre esta tierra, Él anda viendo, Él viene a la iglesia y viene a buscar quién será, quién tendrá, a quién ocuparemos. Alabado sea su nombre, hermano. Y en Israel habían muchas vírgenes, pero una virgen halló gracia delante de Dios. Y Dios dijo, yo tengo un plan y tengo un propósito. Yo quiero salvar al hombre, pero es necesario que mi hijo entre por la puerta. Tiene que entrar por la puerta al mundo, porque si no entra por la puerta no es dice que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Pero el Hijo de Dios tuvo que venir y entrar por la puerta, y la puerta tenía que ser el vientre de una mujer, en este caso el vientre de María. Haya gracia delante de Dios. Dios dice, voy a echar a andar mis planes y mis propósitos, y María, voy a engendrarte con mi propósito. Y el relato, y María se queda como turbada, y esto, ¿qué salutación es esta? Y se queda por un momento turbada. Cuando oye ya a Dios hablándole, al final de la plática, María dice lo siguiente, hágase con su sierva conforme a su palabra. Ahora, María fue engendrada. Pero oigan esto. Ella creyó y ella dijo, hágase conforme a su palabra. Ahora, pregunto, ¿qué fue lo que engendró a María? La palabra, la palabra, la palabra. Ella fue engendrada por el verbo, por la palabra, por el Espíritu. Y de allí viene nuestro bendito Salvador. Nuestro bendito Salvador. No sé si usted se ha preguntado, ¿cómo apareció el pecado en este mundo? El pecado no inició acá en la tierra.
El pecado inició en el cielo con un ángel llamado Lucifer, que se rebeló en la misma presencia de Dios. Y él pecó. Dice, perfecto eras hasta que cayó maldad en tu corazón. Él quiso destronar a Dios, hizo una revuelta en el cielo, conquistó a algunos ángeles, a la tercera parte de los ángeles, les transmitió su sentir, y esos ángeles lo siguieron a él en su rebelión. Entonces, Luzbel, que significa luz bella, se hizo diablo y Satanás. Dios había creado un querubín perfecto, hermoso, un querubín hermoso. Pero cuando él decide alzarse en orgullo y querer destronar a Dios, él se convierte en diablo. Se convierte en diablo. Es destronado y es echado por tierra. Es echado por tierra. Pero en el huerto del Edén, Dios pone al hombre y pone a la mujer. A propósito de quién es hija Eva. ¿Ah? Día de Dios también, Dios la hizo. Pero no más que le quitó la costilla pues a Adán. ¿Verdad? Dicen que nos hace falta una costilla, yo ni cuenta me he dado, pero dicen que nos hace falta una costilla. Es la costilla que usó Dios, dicen, para hacer a la mujer. Entonces, Dios pone al hombre en el huerto, al hombre y a la mujer. Dios quiere que le den una simiente. Y Dios dijo, de todos los árboles pueden comer, pero del árbol del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comiere, ciertamente morirán. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Había una ordenanza. Acuérdense que ya Satanás había caído. Ya había sido destronado. Estaba sobre la tierra. Y bueno, Eva andaba por allí platicando, andaba por allí solitaria, y de repente se encontró con la serpiente. Y comenzó a tener una plática con el mismo diablo. Comenzó a platicar. Y dice la serpiente, ¿con qué Dios ha dicho? No, él dijo que sí podíamos, pero Eva entró en un diálogo con la serpiente. Ella nunca debió haber comenzado una plática con el diablo, con la serpiente. No estaba su esposo. Y aquí hay una gran enseñanza también. Hermanas, no anden tomando decisiones a espaldas de sus esposos. Nadie dijo amén. Hermanas, cuando vayan a hacer alguna cosa, consulten con su esposo, hablen con su esposo, hablen con su cabeza, con su cobertura. Porque Eva comenzó a platicar con la serpiente, y miren, hermanos, cómo entró, oigan, esto es bien desastroso, cómo entró el pecado a este mundo. El enemigo comenzó a seducir el oído, comenzó a seducir los sentidos. Mira el fruto, comenzó a seducir el sentido de los ojos, los oídos, y comenzó a seducir a Eva. Y él estuvo hablando con ella, y Eva lo estuvo oyendo. Y en la medida que Eva estaba oyendo a la serpiente le estaba impartiendo su naturaleza a Eva. Entonces, si ellos habían sido creados en una manera de inocencia, en su primera condición de inocencia, ¿cómo fue que apareció el pecado y el mal en este mundo? ¿Saben cómo apareció? Porque hubo una mujer que comenzó a prestar su oído, y cada vez que el enemigo le estaba hablando, él la estaba engendrando. ¿Cómo? Con palabras. Con palabras. Llegó el momento en que Eva vio el fruto, lo vio, lo codició, dice la Biblia, ¿y qué pasó? Lo tomó y se lo comió. Pero yo quiero que entienda una cosa. ¿Cómo hemos sido engendrados por Dios? María dijo lo siguiente, hágase conforme a su palabra. Pero en el Edén, ¿cómo fue engendrado el mal
en este mundo a través de una mujer que le puso atención a la serpiente y la serpiente comenzó a transmitirle su naturaleza, a transmitirle la naturaleza caída. ¿Cómo fue engendrada Eva? Por estar oyendo al enemigo. Ella fue engendrada con esa palabra hasta que tomó del fruto prohibido. Ahora, vengamos, hermanos, al engendramiento de los hijos de Dios. En el engendramiento de los hijos de Dios no interviene voluntad de carne, voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados por la voluntad de Dios. Diga, yo estoy en este mundo por la voluntad de Dios. Ahora, si usted reconoce que está en este mundo por la voluntad de Dios, por favor, haga la voluntad de Dios. No haga sus propios caprichos. No viva para satisfacer sus deseos. Viva para Dios. Porque usted es hijo de Dios y ha sido engendrado por Dios. Ha sido engendrado por Dios. Entonces, la luz ha venido sobre nosotros, Cristo ha venido sobre nosotros, hemos sido engendrados por el verbo, por la palabra, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vamos a entender un poco más acerca del engendramiento y de cómo, hermanos, venimos nosotros a nacer en el reino de Dios. Dice, había un hombre, San Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué se necesita para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, ser hijos de Dios, ser hijos de Dios. Es la única manera de poder ver las cosas del reino. A algunos hermanos no pueden ver las cosas del reino porque todavía no han nacido de nuevo. Se les oculta el reino, no lo pueden ver, no lo pueden entender porque es necesario nacer del agua y del Espíritu, nacer por la palabra de Dios. Dice en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, ¿qué? De agua, del Espíritu, ¿cómo dice? ¿Está leyendo su Biblia? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la condición para entrar en el reino de Dios? Nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Ningún ser humano puede, hermanos, entrar por otro lado al reino si no es que nace de nuevo al reino. Tiene que nacer de nuevo para ver el reino, para entrar en el reino. Tiene que efectuarse el nuevo nacimiento en esa persona. Ahora, hermanos, ¿cómo identificar que hemos nacido de nuevo? ¿Qué es lo que nos va a señalar el nuevo nacimiento o que nosotros hemos nacido de nuevo? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Aleluya. La luz versus las tinieblas. Hijos de luz, hijos de las tinieblas. Ahora, ¿hemos entendido el engendramiento por voluntad de Dios, hermanos? Sí, porque creímos al Evangelio, creímos a la palabra y ahora hemos sido engendrados por voluntad de Dios.
Primero de Juan capítulo 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿por qué el mundo no conoce? ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no le conoció a Él. Ay, hermano, si te sientes cómodo con la gente del mundo. Ay, hermano, si tú estás bien cómodo en una reunión pagana mundana, ay de ti. Porque la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Hermano, un creyente que quiere vivir piadosamente, hermano, tendrá persecución. El mundo, hermano, no lo va a querer. Pero un creyente, hermano, que se relaciona y que yo no sé, pero no estoy diciendo de que usted no va a tener amistad con la gente del mundo, pero estoy diciendo que el creyente que entra en esa relación con la gente del mundo y se pueden llevar también con la gente del mundo, hermano, aquí hay algo que no está bien. Porque si el mundo te admite y estás con el mundo y con las obras del mundo, entonces hay un problema, porque en el versículo 1 dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora en el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Diga, no hay pecado en Él. Por eso Él pudo quitar nuestros pecados, porque en Él no había pecado. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Esta es la evidencia, hermanos, de los que han nacido en el reino de Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, ¿qué pasa? No le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Nadie se ha ofendido aquí porque les dije aquel día que unos habíamos sido hijos del diablo. No, nadie está ofendido por eso. Pero oiga esto. Oiga esto. Ah, entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Cuál es la evidencia de los hijos de Dios y cuál es la evidencia de los hijos del diablo? Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano
Hijitos, nadie os engañe. Hermanos, ¿está claro quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo? Sí, hay del creyente que está practicando el pecado. La simiente de Dios no está en él. Una cosa es pecar por tentación y otra cosa es pecar deliberadamente. Qué triste es que dentro de la iglesia se dé la fornicación. Es muy lamentable que dentro de las iglesias se esté dando el adulterio. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia no es árbol malo el que da buenos frutos, ni árbol bueno el que da malos frutos. El árbol se conoce por los frutos. Ahora, el que tiene la simiente de Dios en él, no se deleita en el pecado. No toma placer en el pecado. El que tiene a Cristo en su corazón, el que tiene la simiente de Dios dentro, no va a practicar el pecado. Hijitos, nadie os engañe. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hermano, usted sabía que los malvados van a estar entre los justos. Pero el asunto no es que porque estén entre los justos van a ser salvos. No, hermano. Van a ser salvos aquellos que andan en la luz y que caminan en la luz. Y que viven todos los días para Dios en la luz. Hermano, no te confíes de lo que tú eras hace 3 años, hace 4 años. No te confíes en eso. La pregunta es, ¿cómo está tu vida ahora? Hoy, ahora. ¿Cómo está tu vida hoy? No es lo que hiciste hace 10 años. No es como viviste hace 10 años. Es como estás viviendo ahora. El que practica el pecado es del diablo porque la simiente de Dios no está en él. Entonces, podemos identificar y oigan, aquí vengo nuevamente a recalcar el asunto. Jóvenes, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? Jóvenes, cuídense. Si son luz, si son hijos de Dios, no les va a gustar las tinieblas. Porque la simiente de Dios está en ustedes. Ahora, si la simiente de Dios no está en ti y te gusta la maldad y te gusta el pecado y te gusta la gente del mundo y te llevas con la gente del mundo, tus amistades son mundanas, tú vas a terminar siendo un mundano. No jueguen con las cosas de la luz y de las tinieblas. Tiene que haber una separación, porque Dios dijo que separó la luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. La luz de las tinieblas. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Podemos dar gloria al Señor, hermanos. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo, verso 13. Verso 13. Dice la Escritura, Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué dice? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Número 1, vosotros sois la sal de la tierra. Número 2, vosotros sois la luz
del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oigan esto, amados hermanos. O servimos para que el nombre de Dios sea glorificado, o tu vida sirve para que el nombre de Dios sea blasfemado. Para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. ¿Cómo? Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, Lucas en el capítulo 14, Evangelio de Lucas, capítulo 14. No se puede servir a dos señores, o amará a uno y aborrecerá al otro. Pero no puede estar caminando con Dios, no puede estar dentro de la iglesia y siendo un mundano. Tiene que definirse, tiene que definirse. Amén, hermanos. O le gusta el mundo, o es del mundo, o es del diablo, o es de Dios, pero no puede ser de los dos. Capítulo 14, verso 34. San Lucas 14, 34. Buena es la sal. Diga conmigo, la sal es buena. Porque la Biblia dice que es buena la sal. Buena es la sal. Pero miren, más, si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Pregunta. ¿Con qué será sazonada? Verso 35. ¿Ni para qué? Ni para la tierra, ni para la basura, el muladar, es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, diga, no sirve. Ni para el muladar, ni para la tierra. No sirve. No sirve. Ahora, ¿a quién se está refiriendo acá cuando la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia, a los creyentes. Ah, pero si los creyentes se vuelven insípidos, pero si los creyentes se vuelven mundanos, ¿cómo va a poder preservar al mundo? Porque una de las características de la sal es que sirve para preservar. Pero si te vuelves insípido, pero si te vuelves simple y no sabes discernir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, te vuelves simple, insípido y no entiendes qué es lo que va a pasar, no sirve para nada. Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz a este mundo. El Señor Jesucristo dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. Aleluya. Muy bien, entendamos lo siguiente. Ya vimos el engendramiento. Algunos se gozaron en el engendramiento, son nacidos de Dios, nacen de nuevo, miran el reino. Pero el asunto es que en su caminata, oigan, amados hermanos, muchos creyentes vinieron a una iglesia y se vinieron a amargar dentro de las iglesias, hermanos. Se amargaron dentro de las iglesias porque se vinieron, hermanos, y se metieron en problemas dentro de la iglesia. Y se amargaron dentro de las iglesias porque no tuvieron un corazón para Dios, porque vieron esto, porque oyeron lo otro y se amargaron. Y ¿saben qué? Dios no es responsable, Dios no tiene la culpa. Amén, hermanos. Dios no tiene la culpa. El problema es que la iglesia necesita estar alumbrando y brillando.
alumbrando y brillando. Pero si la iglesia pierde su identidad y en lugar que la luz vaya, hermanos, que las tinieblas vayan retrocediendo, las tinieblas van tomando lugar, va a terminar en esta condición. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos en el capítulo 6. Miren, hermanos, qué hermoso es el nuevo nacimiento. Nadie que no haya nacido de nuevo puede ver el reino, entrar en el reino. Hebreos 6, 4. Hebreos 6, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué pasa? ¿Y qué? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y exponiéndole a vituperio. Verso 6. ¿Y qué? Y recayeron. Y recayeron. Primero de los Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 12 dice, el que está firme, mire, que no caiga. El que está firme, mire, que no caiga. Pero oiga esto, hay una advertencia. Hay una advertencia para los que están caminando con Dios. No se aparte de los caminos de Dios. No se aparte de los caminos de Dios. Nunca se aparte de los caminos de Dios. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? Segunda de Pedro, oiga esto. Gustaron de la buena palabra de Dios, estuvieron en la iglesia. Segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, verso 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué dice? Enredándose otra vez en ellas, ¿qué pasa? Son vencidos. Ahora, ¿de qué tipo de gente estamos hablando acá? ¿Gente que ya vino a la luz? ¿Sí, hermanos? Ya anduvieron en la luz. Pero oiga, se vuelven a enredar. Se vuelven a enredar. Dice en el verso 20, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Qué dice? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22. Verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Qué pasa? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Esto está bien fuerte.
¿Saben por qué? Porque los que son hijos del diablo están definidos en su vida de pecado, porque ellos son hijos del diablo. ¿Es lo que dice la Biblia, hermano? Ahora, los que son hijos de Dios dice que no practican el pecado, porque la simiente de Dios, la simiente de Cristo está en ellos. Ahora, quiero resumir. Fuimos engendrados por Dios. Eva fue engendrada por el enemigo y tuvo la naturaleza del enemigo. Pero los que han sido engendrados por Dios tienen la naturaleza de Él. Amén. Ok, ahora esto, hermano, esto es terrible. Oiga esto. ¿Cuánta gente vino a la luz, estuvieron en la luz y no se cuidaron, hermano? Es más, permitieron, mire, comenzó el pecado a entrar allí poquito a poquito, comenzaron a abrir puertas. Ya es gente que ha estado dentro de la iglesia, pero comenzaron a abrir puertas y el pecado comenzó a entrar. Las tinieblas comenzaron a entrar. La Biblia la Biblia dice de estas personas, dice árboles otoñales, dice 2 veces muertos, sin fruto. Y cuando la Biblia dice 2 veces muertos, hermano, es de afligirse. ¿Sabe por qué? Porque vinieron, aceptaron a Cristo, nacieron de nuevo. Pero se volvieron otra vez a meter a las tinieblas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Cuando la Biblia dice 2 veces muertos, ¿qué pasa? Volvieron a morir. 2 veces muerto. 2 veces muerto. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto. No juegue, por favor, no esté jugando a la iglesia, no esté jugando a la iglesita. O es de Dios, o es de Dios. Si es de Dios, ande en la luz, camine en la luz, viva en la luz. Quiero terminar con esta parte. Oigan esto. La naturaleza de Dios vino sobre nuestras vidas porque lo recibimos como Señor y Salvador. Pero el que vino a la luz y no decidió caminar a la luz, sino que voluntariamente se volvió atrás, aquí viene otra naturaleza que se le está formando. Y yo quiero entrar en esto. Oigan, hermanos, es horrible la naturaleza de perro. Y es horrible la naturaleza de cerdo. Entonces, ¿cómo pasa un creyente cuando ha venido a la luz, es hijo de Dios, debiera de tener la naturaleza de Dios? Pero yo quiero decir esto también. Oigan, hermano, ¿cuánta gente está en el mundo y está pecando y están, hermanos, haciendo cosas malvadas? Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que para la gente que está en el mundo, que no han conocido a Cristo, hay esperanza? ¿Sabían ustedes que hay esperanza? Para los impíos, para los pecadores hay esperanza. Si se arrepienten y se vuelven a Cristo, el Señor los perdona. Alabado sea su nombre. No sé si vaya a lograr entender esto esta tarde, pero oiga esto. Para la naturaleza de perro y de cerdo, no hay esperanza. No sé si me está entendiendo esta tarde. Tenga cuidado si le gustan las cosas del mundo y le gusta a la gente del mundo, tenga cuidado. Va a terminar mal. Va a terminar mal su carrera. ¿Sabe dónde va a terminar? Apocalipsis, capítulo 21. Verso 8. Apocalipsis 21, 8. No jueguen
Afirmen su cristianismo, afirmen su fe en el Señor. No jueguen con estas cosas. Si le llega a entrar la naturaleza de perro y la naturaleza de cerdo, no va a tener esperanza, no va a tener esperanza. Estoy en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, ¿qué más? Fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 2 veces muertos. 2 veces muertos. Por favor, afirme su cristianismo. En casa, afirme su cristianismo. Afirme su corazón en las cosas de la luz. ¿Sabe por qué la Biblia dice que les ha acontecido lo del proverbio del perro que vuelve al vómito? Y luego en hebreo dice que quieren volver a crucificar al Señor. Es imposible. La naturaleza del perro es que, como puede comerse su propio vómito, tiene un pedazo de carne y él no discierne entre su propio vómito y un pedazo de carne. La naturaleza de perro es así, no hay discernimiento. Oiga esto, la naturaleza del cerdo es la siguiente, y yo creo que vi esto en un programa de una señora que había adoptado como mascota a un cerdo. Lo tenía muy bonito, lo había bañado, pero lo soltó. ¿Sabe lo primero que fue a hacer ese cerdo? Ir a meterse a una pocilga, después que estaba bien limpiecito. ¿Sabe qué hacen los creyentes después que la sangre de Cristo los ha limpiado? Pisotear la sangre de Cristo y se van a meter a la pocilga de donde el Señor los ha sacado. Es horrible la naturaleza de perro y de cerdo. No discernir entre lo santo y lo profano. No permita usted, por favor, no permita usted ser desaprobado. Comience a arreglar las pequeñas cosas. Pregúntese si le gusta el mundo, si le gustan las cosas del mundo, si es apático a la iglesia, a las cosas de la iglesia, si es apático al cuerpo de Cristo. Algo no anda bien en su corazón. Arregle esa situación, porque es horrible terminar en esta condición. Terminar con la naturaleza que nunca fue el deseo de Dios. El deseo de Dios fue poner su imagen y su semejanza. Pero a consecuencia y a causa del pecado, la gente puede terminar, en lugar de terminar con la imagen y la semejanza, pueden terminar en el mismo infierno. No jueguen a las cosas de la iglesia, no jueguen con su fe, no jueguen con su alma, cuídense. Porque donde lleguemos y donde entremos, si entramos a la gloria, bendito sea el nombre del Señor. Pero si no entramos a la gloria por causa de ciertas situaciones que no arreglamos, es horrible pasar la eternidad separados de Dios en el castigo eterno, fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Hay tormento día y noche, ni una milésima de segundo hay descanso para las almas que fueron al infierno, hermanos. ¿Es Keilo, verdad? ¿O quién es? Sí. Ya oyeron a Keilo, ¿verdad? El siguiente punto que viene acerca de la luz, dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Entendió ahora que cuando la sal pierde su sabor ya no sirve para nada, sino para ser echada? Ni para el muladar sirve. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la iglesia. Si la iglesia pierde, hermanos,
esa condición de poder preservar al mundo, hermano. ¿A dónde va a ir a parar aquella iglesia que el Señor quiere que alumbre las tinieblas? El siguiente punto que viene es estar instituidos o estar dentro del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es luz. Los creyentes que dicen ellos que no necesitan iglesia, los creyentes que dicen que no necesitan pastor, los creyentes que dicen así estoy mejor en mi casa, esos son muy hipócritas ahí en la iglesia, esos tienen problemas y serios problemas, serios problemas. Oigan esto, en 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. Quiero terminar con este verso. 1 de Juan, capítulo 1, verso 5. ¿Se da cuenta por qué las demandas para la iglesia son grandes, hermanos? 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Y qué? Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien. Quiero, hermanos, hacer una referencia al cuerpo de Cristo. Los que andan en la luz, una de las características de los que caminan en la luz es que van a querer tener comunión con el cuerpo de Cristo, porque es lo que dice en el verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros. Oiga, hermano, ninguno que ande en tiniebla va a querer tener comunión con los que están en la luz. La gente que anda en tiniebla se va a esconder. La gente que anda en tiniebla lo va a evitar. ¿Por qué? No quiere tener comunión porque no anda en la luz. No anda en la luz. No está viviendo en la luz. Pero dice la Biblia que si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oh Señor, queremos caminar y andar en tu luz. Quieren estar sobre sus pies y oramos esta tarde. No queremos perder la naturaleza de Él. Queremos la naturaleza del Cordero. Amén. Amén, hermanos. Queremos la naturaleza de Cristo.